o en palabras de David, es lumbrera a nuestro camino, lámpara y lumbrera a nuestro camino. Y nos hace su mensaje dichosos, porque como escribiera San Juan en Apocalipsis, bienaventurado el que lee y oye las palabras. En este caso, nos consideramos privilegiados porque todo esto está a nuestro favor, pero particularmente para que conozcamos tu santa voluntad y a la luz de ella vivamos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Como cada domingo, hermanos, el mensaje de la palabra, al menos el tema aparece en nuestros boletines, en el lugar correspondiente, y que es el tema que, pasando la palabra, expondremos hoy. El trabajo del Espíritu Santo a favor de la Iglesia. Debemos decir, hermanos, en relación al tema y a diferencia de los temas anteriores, que los temas anteriores han enfatizado el trabajo del Espíritu Santo para los cristianos como personas individuales. Por ejemplo, la regeneración o el nuevo nacimiento lo produce Dios en los individuos, personas particulares. Hemos dicho también, hermanos, a través de los temas expuestos, que el Espíritu Santo de Dios obra por los creyentes. Ese tema lo desarrollamos en su lengua. Y también son personas particulares. Oran porque nosotros no sabemos, por ejemplo, qué pedir. Y a veces pedimos, y como dijera el apóstol Santiago, pedimos mal. Y no recibimos porque pedimos lo que nos conviene. Y entonces el Espíritu Santo es el que ora por nosotros, y en términos más que cada uno podríamos decir, perfecciona lo imperfecto nuestro. Y hemos dicho, hermanos, además de esto, que el Espíritu Santo de Dios también declara en cada creyente o a cada creyente que somos hijos de Dios. Todos estos temas, hermanos, y otros son trabajo del Espíritu Santo a favor de individuos, a favor de personas. Nosotros, por ejemplo. Y lo que hoy vamos a exponer, decíamos, a diferencia y en contraste a lo que hemos mencionado hasta el momento, es que el tema correspondiente a este domingo, el trabajo del Espíritu Santo a favor de la Iglesia, ya no es por individuos, sino viendo a la Iglesia como una comunidad, como una colectividad. Entonces el trabajo del Espíritu Santo a favor de la Iglesia, como colectividad, como asamblea, porque también el término Iglesia literalmente quiere decir asamblea. Y entonces, para desarrollar este tema, hermanos, que hemos enunciado, miremos 4 cosas. La primera de ellas es, por ejemplo, que el trabajo del Espíritu Santo a favor de la Iglesia es que establece la Iglesia. El Espíritu Santo establece a la Iglesia. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo establece la Iglesia? Debemos recordar, hermanos, aunque es conocido por todos, pero siempre tener fijo en nuestra mente que cuando hablamos de Iglesia, en el contexto de las Sagradas Escrituras, es hablar de los creyentes. Solemos a veces confundir, y se va haciendo parte de nuestro lenguaje, que hablamos de iglesia refiriéndonos al edificio
Y el edificio no es el énfasis de las Sagradas Escrituras, sino los creyentes que se reúnen en este edificio llamado templo. ¿Cómo establece, hermanos, el Espíritu Santo a su iglesia? En primer lugar, para desarrollar este punto, hermanos, voy a leer lo que escribió San Pablo en Efesios 1:4. ¿Cómo establece la iglesia? ¿Con quién establece la iglesia? Y en 1:4 de Efesios se lee lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en él. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, forma la iglesia con los que Dios escogió. Con los que Dios escogió. Y como enfatiza el apóstol San Pablo, escogió antes de la fundación del mundo. Y obviamente, hermanos, en el entendimiento bíblico, entonces el Espíritu Santo va trabajando, y en el tiempo y en el espacio, ¿qué queremos decir con esto? Tiempo. ¿En qué año trabajó el Espíritu Santo en nuestro corazón? Espacio. ¿Dónde estamos? Aquí en el DF, en el Estado de México. ¿En qué estado estamos? Espacio. Tiempo. ¿En qué año? Trabajó el Espíritu Santo en nuestro corazón y nos añadió a su iglesia. Como dice, hermanos, también muy conocido el pasaje, en Hechos, por ejemplo, 13:48, leemos lo siguiente: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y añade San Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ordenados antes de la fundación del mundo. Repito, en el tiempo, ¿en qué año? En el espacio. ¿Dónde estaba la persona? Cuando el Espíritu Santo, mediante su santa palabra, porque aquí habla que glorificaban la palabra del Señor, el intento creyó y fue añadido a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo, al trabajar a favor de la iglesia, la establece. ¿Con quiénes? Con aquellos que Dios escogió. Dios el Padre escogió antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo, repito, en el tiempo y en el espacio, trabajó en el corazón de todos aquellos escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, produjo en su corazón el querer como el hacer, y fueron integrados para establecer y conformar la iglesia. Y finalmente, sobre este punto, dice, y leo San Mateo 24:31, donde en relación a lo dicho dice lo siguiente: y enviará a sus ángeles. Jesús es el que habla y dice del Padre, y enviará a sus ángeles al fin del mundo, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán los ángeles, y juntarán ¿a quiénes? A sus escogidos, dice allí. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. Otra forma de decir este término, y aquí mismo lo dice, desde un extremo del cielo hasta el otro, de los 4 vientos, norte, sur, este y oeste, los 4 vientos. En la primaria, no sé actualmente, pero en mis tiempos
se aprendía la famosa rosa de los vientos, precisamente para que estudiantes de primaria aprendieran norte, sur, este y oeste. Entonces, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo a favor de la Iglesia es que la establece. ¿A partir de quién? A partir de los escogidos. ¿Y qué más? ¿Qué hace el Espíritu Santo con estos escogidos? Trabajando en su corazón. Lo que leemos, hermanos, por ejemplo, en San Juan 10:9. En San Juan 10:9 dice lo siguiente: yo soy la puerta. El que habla aquí es Jesús, y utiliza el ejemplo, la analogía. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasos. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con el Espíritu Santo? Jesús se compara como una puerta. Yo soy la puerta. Vemos esa puerta. Y dice, el que por mí entrare. Ahora, sin que esté de manera explícita aquí, o sea, no tenemos la letra que lo diga así, pero el que está afuera, haciendo que entre, es el Espíritu Santo de Dios. Porque nadie quiere ir a Cristo si no es enviado por el Padre. El que el Padre me da, viene a mí. Pero ¿cómo hace el Padre o qué trabajo se realiza para que vayan a Cristo, que es la puerta? Interviene el Espíritu Santo para convencer a la persona de juicio, de justicia y de pecado. Y cuando este trabajo del Espíritu Santo ocurre en el corazón, entonces el creyente entra por la puerta. Y la puerta, dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Añadimos, hermanos, algo más basados en San Juan 3, versículo 5, que también fue leído como parte del programa de este día. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, todos los que formamos la iglesia establecida por el Espíritu Santo de Dios, es que hemos nacido de nuevo. Hay una nueva dirección en nuestro corazón, y esa nueva dirección en el corazón nuestro lo da esta palabra, la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo, al trabajar a favor de la iglesia, estableciéndola a partir de los escogidos, quienes entran, como dice Jesús, por la puerta. ¿Y la puerta quién es? Cristo. ¿Y quiénes quieren entrar por esa puerta? Los que en su corazón Dios, el Espíritu Santo, ha producido el nuevo nacimiento. Lo que nosotros debemos orar, por ejemplo, como en el caso mencionado por nuestra hermana, por su hijo, es orar por eso. Señor, toca el corazón de mi hijo. Toca el corazón de mi hija. Toca el corazón de mi esposo. Toca el corazón de mi esposa. Toca el corazón de mi hermano. Y muchas veces, hermanos, o todas las veces, lo hará
cuando el creyente lleve la palabra a esa persona. Dios no trabajará de otra forma sino mediante su santa palabra. Y tal vez no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Él. Pero que nosotros, hermanos, que no sabemos los tiempos de Dios, cuando la persona es sencilla, démosle la palabra. El trabajo del Espíritu Santo a favor de la Iglesia, hermanos, además de lo dicho, también se distingue porque une a la Iglesia. Además de establecerla, une a la Iglesia. Lo que vemos, por ejemplo, hermanos, en 1 Corintios 3:16. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, une a la Iglesia, hermanos. Porque la Iglesia como colectividad, cada integrante de la Iglesia, en cada integrante de la Iglesia, mora el Espíritu Santo de Dios. Cada uno debe estar convencido y reconocer que lo que enseña la palabra de Dios es verdad. Y como dijo en una ocasión nuestro Señor Jesús, dirigiéndose a su Padre, le dice: consérvalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué enseña la palabra, hermanos? Que Dios, como hemos leído, mora en nosotros. Permítanme, hermanos, decir entonces que una en la Iglesia, al morar, al habitar, al vivir en cada uno de los miembros de la Iglesia. Además, hermanos, no solamente mora en los miembros de la Iglesia, sino en el mismo 1 Corintios capítulo 6, ahora, el versículo 19, leemos esta otra gran verdad, hermanos. O ignoráis, 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, el cual está en vosotros, dice la palabra. Moran los creyentes, unen a los creyentes. Permítanme, hermanos, el ejemplo siguiente. Recuerden que en 1 Corintios 12, el ejemplo, la analogía utilizada por San Pablo respecto a la Iglesia es que es un cuerpo, es como un cuerpo. Y en el cuerpo, dice San Pablo, tenemos muchos miembros. Por ejemplo, un brazo, por ejemplo, una pierna, el cuerpo físico. La Iglesia, dice San Pablo, es entonces como un cuerpo. Ahora, miren, a pesar de la diversidad de miembros en el cuerpo, lo que hay en cada centímetro, en cada milímetro, o las medidas más pequeñas que puedan existir, es que en todo el organismo humano, en todo el cuerpo humano, corre, si es que se puede utilizar ese término, sangre. En cada parte de nuestro cuerpo hay vida, porque hay presencia de la sangre. Utilizando la analogía, el trabajo del Espíritu Santo
al unirse a la iglesia es que mora en cada uno. Pero la sangre que corre en nosotros, como analogía, es el Espíritu Santo de Dios, que está en la integridad de su iglesia. Y por eso la une. Inclusive en la diversidad se nota la unidad. Por ejemplo, hermanos, en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, se ve lo siguiente: en todo el edificio, aquí la iglesia, es decir, los creyentes, son comparados con un edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí la iglesia, unida, pero diversa a la vez, es comparado con un edificio. Hace un tiempo, hermanos, ya no he tocado su libro. Juan Carlos Ortiz, un predicador argentino, decía: si la iglesia es un edificio, o al menos San Pablo echa mano de esta comparación, de esta analogía, entonces nosotros, la iglesia, los miembros de la iglesia, somos los diferentes ladrillos de ese edificio. Por lo tanto, debemos tratarnos, decía él, como hermanos. ¿Por qué? Porque hay un edificio que me carga a mí, si es que soy un ladrillo, en la comparación de San Pablo de la iglesia como un edificio. Pero hay otro arriba de mí. Por lo tanto, la unidad en la diversidad es notoria. En el mismo capítulo 4 de Efesios, versículo 3, leemos lo siguiente: solícitos, dice San Pablo a los creyentes de Éfeso, y nos lo dice a nosotros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí, hermanos, enfatiza lo que estamos diciendo: une a la iglesia. La unidad es una distintiva de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, aquí no estamos hablando de la iglesia presbiteriana, del cual somos parte. Tampoco estamos hablando de la iglesia pentecostés o pentecostal. Tampoco de la iglesia nazarena, tampoco de la iglesia metodista, tampoco de la iglesia luterana, tampoco de la iglesia bautista, tampoco de la iglesia de la Asamblea de Dios. No estamos hablando de eso. Por otra parte, vale la contradicción, estamos hablando de todos ellos. Porque todos aquellos escogidos de Dios que entraron por la puerta que es Cristo Jesús, y entraron a esa puerta que es Cristo Jesús por haber nacido de nuevo, haber nacido del Espíritu, como dice 3:5 de San Juan, esos creyentes están en todas las iglesias. No solamente en la iglesia presbiteriana, del cual somos parte, sino en todas las iglesias que he mencionado. ¿Por qué? Porque ahí están los escogidos de Dios. Porque ahí están los que entraron por la puerta que es Cristo. Porque ahí están los que, habiendo nacido de nuevo, entraron porque fueron escogidos. Y en cada uno mora el Espíritu Santo de Dios. Une a los creyentes entre sí y establece entonces en la diversidad la unidad, y por eso podemos decir: creo en la Santa Iglesia Universal. ¿Y quiénes son la Iglesia Universal? Todos los que hemos mencionado a través del tema y que viven actualmente y que murieron en el Señor y que están en la actualidad. En la doctrina y teología bíblicos se habla, hermanos,
de la iglesia militante y la iglesia triunfante. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia militante y la iglesia triunfante? Es que la iglesia militante somos los que estamos todavía aquí. Estamos militando como si fuéramos un ejército. ¿Y quién es la iglesia triunfante? Todos aquellos que han muerto en el Señor. Y que por haber muerto en el Señor, como dice en Apocalipsis 14:13, son bienaventurados. Señalamos también, hermanos, que la iglesia es unida por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, su trabajo, estriba en establecer la iglesia. En tercer lugar, vamos a decir que el Espíritu Santo, en su trabajo a favor de la iglesia, además de los dos señalados, es que equipa a la iglesia. Fíjense lo que decía y lo que dice, hermanos, por ejemplo, Efesios 4:11. Y es el equipamiento del Espíritu Santo para la iglesia. Y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué equipa el Espíritu Santo a la iglesia para que haga su trabajo? Ustedes saben, hermanos, que cuando hablamos de equipo, es tener lo que se necesita para llevar a cabo la función que se nos ha sido encomendada. Y la iglesia le ha sido encomendada el anunciar la palabra. Un hermano joven, interesado tal vez, o echando un torito, como popularmente se dice, me pregunta, estando en Yahuatlán, en la reunión presbiterial más reciente: hermano, ¿usted qué dice si un presidente municipal, por ejemplo, o un gobernador debe predicar la palabra de Dios como presidente o como gobernador? ¿Usted qué dice? Y yo le digo, no debe predicar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no le encomendó predicar la palabra al Estado. Es decir, donde está un presidente de la República, donde está un gobernador, donde está un ministerio público, donde está un juez de registro civil, Dios no llamó a esa institución para predicar la palabra. Entonces, ¿quién? La iglesia. ¿Y la iglesia quiénes somos? Nosotros. Por eso, como iglesia, actuando en la diversidad de lugares, por la diversidad de oficios que tenemos, cada uno tiene un trabajo. Ese es nuestro oficio. Cuando en los tiempos y en los momentos podemos decir la palabra, es a nosotros como integrantes de la iglesia quien debe llevar la palabra. No el policía, no el juez, no el ministerio público. Ahora, si ellos a la vez son cristianos, como cristianos se abre la oportunidad con sus colegas jueces, con sus colegas ministerios públicos, con sus colegas policías, pues sí, como cristianos deben hablar la palabra. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, además de establecer, además de unir, equipa a la iglesia. Hemos dicho, por ejemplo, lo que leímos en Efesios 4:11. Este equipo es apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, pero no son los únicos. Por ejemplo, en Romanos 12, encontraremos también parte del equipo que Dios usa o da a la iglesia para que desempeñe lo que le corresponde ante la delegación que Dios le da para que trabaje.
De los versículos 7 al 8, por ejemplo, de Romanos 12, decimos a partir de la lectura, o si de servicio, el servir. Fíjense, hermanos, servicio, servir. Entonces, como integrantes de la iglesia local y como iglesia actuando en comunidad, aquí se nos dice servir. Servir. Pero señalamos, hermanos, que en este equipamiento del Espíritu Santo a favor de su iglesia hay diversidad. No todos sirven. No todos sirven, hermanos. Hay hermanos, hermanas en la iglesia que se les da servir. Hay otros que les tienen que decir. Hay otros que nos tienen que decir. Porque a lo mejor Dios nos dio en este equipamiento como iglesia la diversidad. Dice aquí, si de servicio, el servir. El que enseña en la enseñanza. Hay hermanos en la iglesia que respecto a la enseñanza nunca lo van a desempeñar. Porque Dios no les dio esa distintiva. Se ponen al frente y empiezan a temblar. Les da temor, los traicionan los nervios. Pero no se preocupe, el que no podrá enseñar es que la iglesia, a través de sus miembros, van a desempeñar otro trabajo, el de servir, no el de enseñar. Por eso dice, hermanos, el que exhorta es la exhortación. Esa es otra cosa. Hay hermanos que no van a servir para exhortar, van a estar dando de latigazos. No, si eso te pasa, tienes la culpa, no me haces caso, te lo mereces. Exhortar, fíjense que el término en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, es parakaleo. Para, alrededor, cerca de, kaleo, llamar. El que exhorta es el que llama cerca o llama al lado. Dijo Carlos Spurgeon, el famoso príncipe de los predicadores, a Carlos Spurgeon, predicador de origen inglés. En la historia de la iglesia cristiana se le conoce como el príncipe de los predicadores. Por algo le habrán puesto ese título. Y él dice, algunos predicadores o algunos púlpitos se constituyen en parapeto de cobardes. Fíjense qué tremendas palabras de Carlos Spurgeon. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir nada a Cris, ni a la hermana, personalmente, ni a Juan Carlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor me tiemblan las piernas, porque los pastores finalmente somos seres humanos. Y entonces los empiezo a apedrear desde el púlpito. No, dice el que en la exhortación o en exhortar, Si como pastor vemos algo indebido en algún hermano, no lo apedrees desde el púlpito. Ven con él. Y si es mayor que tú, dice San Pablo, porque San Pablo en sus escritos establece los principios, exhórtalo como si fuera tu padre. Y si es mayor y es mujer, como si fuera tu madre. Y si es menor que tú, hombre o mujer, como si fuera tu hermano, como si fuera tu hermana. Y no utilicemos el púlpito para apedrear. Por eso Carlos Spurgeon dijo, muchas veces el púlpito se convierte en parapeto de cobardes. Significa esto que el pastor nunca va a condenar el pecado desde el púlpito cuando el pecado es colectivo. Cuando el pecado es colectivo, hermanos, entonces predicar la verdad de Dios contra el pecado.
pero hacer esta diferencia. Entonces, fíjense, hermanos, el que exhorta con exhortación, el que reparte con liberalidad. Este es el equipamiento. Si vamos a repartir cosas para otros hermanos, no encomendemos esa repartición al codo, porque no va a soltar prenda, sino el que tiene que repartir para que lo haga liberalmente. Dice aquí, el que preside, por ejemplo, en el presbiterio, hay hermanos que nunca van a ser presidentes. ¿Eso quiere decir que son menos? No. Simplemente presidir no es la capacidad que Dios me dio. A lo mejor en servir, a lo mejor en exhortar, porque para presidir hay un perfil X que se tiene que cumplir. Y San Pablo no está diciendo que todos exhortan, no está enseñando que todos reparten, no está enseñando que todos sirven, no está enseñando que todos tienen la capacidad de enseñar, pero está diciendo que todas estas cualidades o capacidades los da el Espíritu Santo de Dios equipando a su iglesia. Pero lo que sí debe estar presente en cada uno de estos tipos de trabajo es lo que dice, hermanos, en el versículo 10, por ejemplo, y en el versículo 11. Amaos los unos con los otros con amor fraternal. Es decir, todos estos trabajos que no los realiza uno solo, sino que Dios los distribuyó en su iglesia, hágase con amor, hágase con diligencia, no perezosos. Allí sí es común todo eso. No todos sirven, no todos exhortan, no todos reparten, no todos tienen capacidad de enseñar, no todos presiden, pero en cada uno de lo que hace en lo señalado debe estar presente el amor y la diligencia, no el rencor ni la pereza. Por eso dice en estos versículos. Para finalizar, hermanos, en el cuarto punto diremos lo siguiente. El trabajo del Espíritu Santo a favor de la iglesia, además de los tres señalados, establece la iglesia, une la iglesia, equipa la iglesia. En tercer lugar, el Espíritu Santo, al trabajar a favor de su iglesia, la gobierna. Y al respecto, hermanos, diré lo que la Escritura dice en Hechos, el capítulo 13, el versículo 2 y 3. Dice lo siguiente en esta porción, hermanos, de las Escrituras. Ministrando estos al Señor, se refiere a la lista de nombres del versículo 1, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo gobierna a la iglesia. Y nosotros debemos, hermanos, percibimos al Espíritu Santo. Miren, oraron por ejemplo, por Bernabé y Saulo. Les impusieron las manos. Miren, de los que estamos aquí y que han recibido la imposición de manos de otros ancianos, de otros presbíteros. Presbítero es palabra griega, que en español decimos anciano. Miren, el hermano Juan, el hermano Fernando. Hermano Fernando, levante la mano, por favor. Hermano Fernando, ahí está.
En algún momento los ordenaron como ancianos. A un servidor también, al hermano Ángel, a través, miren, de estos varones, incluyéndome a mí, gobierna el Espíritu Santo a su iglesia. Por lo tanto, es necesario verlo, en primer lugar, el Espíritu. Pero ¿qué tenemos, hermano? Su palabra. Ahora, los nombres mencionados, ¿somos mejores que el resto? No. Somos hombres, personas de carne y hueso. Pero Dios nos delegó una responsabilidad. Por eso predicamos la palabra. Por eso decimos, hermanos, y convocamos al culto. Tenemos un horario que aparece en nuestro boletín. Tenemos actividades en nuestro boletín. ¿Y quiénes convocan para estos fines? Hombres como los que estamos aquí. El Espíritu Santo puede actuar directamente, pero regularmente no lo hace. Actúa a través de quién? A través de personas. Les impusieron las manos y los enviaron a X lugar. Porque así trabaja el Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que leemos, hermanos, por ejemplo, en Hechos, donde estamos, el capítulo 15, el versículo 28. Ahora, miren, 15, 28 de Hechos. En esta porción escritural leemos lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí el énfasis, hermanos, es porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Anualmente, hermanos, en algún lugar de la República Mexicana nos reunimos, pastor y ancianos de diferentes iglesias, e integramos, conformamos la asamblea presbiteriana para ver los trabajos de las diferentes iglesias. Tomamos acuerdos y el Espíritu Santo de Dios, hermanos, trabaja a través de su iglesia. No es la única institución por medio del cual trabaja el Espíritu Santo. Cuando los papás, mamás, en nuestra familia dicen, esto es lo que conviene, esto es lo que honra a Dios, en esa institución llamada familia, el Espíritu Santo también trabaja. Pero ahora estamos hablando, hermanos, del trabajo del Espíritu Santo en la iglesia y su gobierno. Gobierna la iglesia. Por eso nosotros no vamos a decir una ocasión, escuché a una persona que decía con cierto ánimo soberbio, decía, a mí el sínodo es una asamblea eclesiástica, a mí el sínodo me hace los mandatos. A lo mejor puede decir la iglesia, a mí el consistorio me hace los mandatos. O las iglesias podemos decir respecto a nuestro presbiterio, el presbiterio me hace los mandados. Esos desplantes, hermanos, no son producidos por el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esos vienen del demonio, vienen de Satanás. Lo que nosotros sí debemos decir y dar gracias a Dios, y con esto quiero concluir, debemos dar gracias a Dios por las distinciones a favor de su iglesia. ¿Cuáles son los que hemos mencionado hoy? Por ejemplo, mora en nuestros corazones. Por esto debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en el corazón de nosotros. Demos gracias a Dios por esto. Porque el Espíritu Santo ha establecido su iglesia, estableció en su iglesia. Y la presencia del Espíritu Santo en su iglesia
garantiza, hermanos, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fueron palabras de Jesús. Y las puertas del infierno, o en la versión 60 dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está guiando a su iglesia. Y la presencia del Espíritu Santo garantiza esta gran enseñanza bíblica, hermanos, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo hizo que se estableciera la iglesia. Logra, hermanos, la unidad de la iglesia. Equipa a la iglesia y gobierna la iglesia. Y esta iglesia, hermanos, como dijimos hace rato, no es la iglesia presbiteriana, no es la pentecostés, no es la metodista, no es la bautista, no son las asambleas de Dios, pero por otro lado, el conjunto de los creyentes que están en todas estas iglesias, unidos con los que murieron en el Señor, conformamos la Santa Iglesia Universal. Por eso, no es casual que nuestros tatarabuelos del año 200, algunos dicen finales del año 200, principios del 300, cuando hablaron y confesaron en un pequeño escrito su fe, después de decir, creo en el Espíritu Santo, añaden, creo en la Santa Iglesia Universal. Nos ponemos de pie y vamos para ahora. Te damos muchas gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo de Dios, te bendecimos y reconocemos que trabajas a través de tu iglesia, a favor de tu iglesia. Y hoy hemos visto, en primer lugar, que la estableces con aquellos que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, y que movidos por el Espíritu Santo, porque produjo en cada uno el nuevo nacimiento, entraron por la puerta que es Cristo, y esa puerta da acceso a la Iglesia Universal, a las iglesias locales. Una de ellas es esta, y por eso tu pueblo aquí se reúne. Te damos muchas gracias, Señor, porque además de establecer una iglesia, porque así, en el ejemplo dado, que en el cuerpo tiene diversidad de miembros, pies, manos, pulmón, etc. En cada una de estas partes de nuestro organismo corre la sangre. También en la integridad de tu iglesia, en cada uno de sus miembros y en la colectividad de la misma, el Espíritu Santo está presente. Te damos gracias porque, Espíritu Santo de Dios, equipas a tu iglesia, unos para servir, otros para repartir, otros para presidir, unos más como apóstoles, profetas, evangelistas, etc. Y finalmente, Señor, gobierna tu iglesia. Es cierto, Espíritu Santo de Dios, que lo puedes hacer directamente. Sin embargo, en el orden establecido, tú gobiernas a tu iglesia a través de personas, con muchas limitaciones, con muchas deficiencias, pero reconocemos detrás de nuestras autoridades locales, detrás de nuestras autoridades regionales, como el presbiterio, o las autoridades denominacionales como el sínodo, reconocemos que tú trabajas a través de ellos para gobernar a tu iglesia que compraste con la sangre derramada por nuestro Señor Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Pueden sentarse.